Había una vez un violinista, un joven violinista muy talentoso, que era tan talentoso que su fama creció en la ciudad donde vivía de manera exponencial. Todo conocía de él, todo mundo, porque era un genio de la música. Hacía que ese violín hablara, hacía que ese violín llorara. Llegaba con su música a lo más fondo del alma de las personas. Y su fama estaba creciendo en ese pueblo al punto de que es invitado a unirse a la Orquesta Nacional que se estaba embarcando en una gira internacional. Pero ya desde los ensayos se notó algo. ¿Qué se notó? Que el joven no se ensamblaba bien con los demás. Estaba este talentoso violinista negándose a seguir al director, pretendía que los demás lo siguieran a él, y eso trajo consecuencias el día del concierto. La falta de cohesión, de unidad, se hizo sentir. Y el hermoso sonido del violín de este muchacho era algo discordante e irritante. En lugar de armonizar, el violín chocaba con los demás instrumentos. Fue tanto que un diario de la ciudad titula duramente esto, dice: un solista disfrazado de músico de orquesta. Imaginen, el joven apesadumbrado agachó la cabeza avergonzado cuando ve ese editorial, y lo que pensaba era que su fin como músico de orquesta había llegado. Y usted dirá, ¿cómo una ilustración así tiene que ver con el mensaje de hoy que se llama el sentir correcto hacia los hermanos? Bueno, hermanos, nosotros somos la orquesta de Cristo y el Espíritu Santo nos ha dado dones y capacidades a cada uno de nosotros y podemos ser extremadamente talentosos para la gloria de Dios, siempre y cuando trabajamos en equipo. Porque si no, vamos a hacer un sonido disonante en algún lado. Y no estamos embelleciendo la orquesta, la sinfónica de Cristo. Y una de las cosas que vemos en este pasaje que Pablo está escribiendo en Filipenses capítulo 1, versículos 7 al 8, es de que una de las claves para ser un músico que no es disonante, para ser un músico que es un músico que trabaja para el grupo, es tener un buen concepto de los demás. Cuando uno está muy enfocado en uno mismo, ahí empieza un problema, porque tenemos que sonar en equipo, en grupo. Entonces, somos la orquesta del Evangelio de Cristo y todos estamos llamados a tocar en equipo. Pero para poder hacerlo, debemos sentir lo correcto hacia los hermanos. Por eso empiezo con esa ilustración. Para que el ministerio sea una sinfonía para la gloria de Dios. Entonces, en nuestro estudio de Filipenses estamos avanzando en esta primera sección que, si ustedes recuerdan, les dije que era la introducción, que Pablo está haciendo de una manera persuasiva. ¿Por qué? Porque Pablo no quiere desalentar a los creyentes filipenses de lo que les va a comentar, de los consejos que les tiene que dar. Él quiere hacer de esta iglesia, que es una buena iglesia, una mejor iglesia. Entonces, empieza con esta introducción persuasiva para preparar a los filipenses para lo que quiere compartirles en el resto de la epístola. Y como les decía la semana pasada, esta sección del capítulo va de los versículos 3 al 11, formando una unidad de pensamiento que se puede dividir en dos movimientos. Versículos 3 al 8
expresando alabanza a los filipenses. Es lo que está haciendo Pablo aquí. Y del 9 al 11, Pablo expresa la petición que él le hace a Dios a favor de los filipenses. Entonces, en esta sección del 3 al 8, la estamos dividiendo en dos y la semana pasada comenzamos viendo cómo el apóstol expresara alabanza por estos creyentes filipenses. ¿De qué manera? Las oraciones gozosas que ofrecía por ellos. Y hoy veremos que esas oraciones eran nacidas de la sincera preocupación que Pablo, este apóstol amoroso, tenía por la congregación filipense. Y esta preocupación, hermanos, es una preocupación sincera, porque el apóstol tiene el sentir correcto hacia sus hermanos. Pablo tiene sentimientos correctos y junto a los filipenses está haciendo ministerio. Entonces él se quiere asegurar de que lo que él piensa de esta iglesia filipense son pensamientos justos, correctos. Y en estos dos versículos es como que Pablo nos da tres razones. Él explica tres razones de por qué él oró esas oraciones gozosas que oró, pero a su vez nos da tres razones de por qué el sentir que él tiene es el sentir correcto y justo hacia esta congregación. Es como si Pablo estuviera contestando la pregunta, ¿por qué siento esto por ustedes? ¿Cuáles son los componentes del sentir correcto que tengo hacia ustedes? Bueno, les voy a brindar tres razones. Él nos va a mostrar en estos dos versículos tres componentes que serán nuestros 3 puntos. Y esto es importante, porque esta iglesia era muy importante para Pablo y era una iglesia vital en el ministerio que Pablo estaba haciendo. Así que en el contexto de todo lo que estamos aprendiendo es cómo una iglesia que es buena y sólida puede ser aún mejor. Cómo alguien que ejerce un ministerio que es bueno puede ser aún mejor. Y para poder hacerlo, hermanos, debemos tener el sentir correcto hacia los hermanos. Y Pablo nos muestra 3 componentes. Debemos llevarlos en el corazón, debemos considerarlos participantes de la gracia y debemos añorarlos entrañablemente. Permítame que le lea estos 2 versículos. Versículo 7, es justo que yo sienta esto acerca de todos ustedes, porque lo llevo en el corazón, pues tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio, todos ustedes son participantes de la gracia. Todos ustedes son participantes conmigo de la gracia. Versículo 8, porque Dios me es testigo de cuánto los añoro a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. Y lo que quiero comunicarles hoy es que el sentir correcto o justo hacia los hermanos es lo que nos ayuda a hacer ministerio juntos. ¿Queremos hacer ministerio juntos? Debemos tener el sentir correcto hacia los hermanos. Y eso es exactamente lo que Pablo experimentó con los filipenses. Es exactamente lo que nos está comunicando en estos 2 versículos. El sentir correcto o justo hacia los hermanos incluye llevarlos en el corazón. Ese es nuestro primer punto. Debemos llevar a nuestros hermanos en el corazón, albergarlos en nuestro corazón, darles morada en nuestro corazón. Entonces veamos nuestro primer punto. Pablo dice, versículo 7, es justo que yo sienta esto acerca de todos ustedes, porque lo llevo en el corazón. Y nuevamente repite, todos ustedes. No quiere dejar a nadie afuera. Pablo no tiene favoritos. Pablo está pensando en todos y a su vez nos está dando un indicio que uno de los problemas que está tratando es la falta de unidad. Entonces les dice, todos ustedes, les escribo a todos, en varias partes. Y en un sentido, hermanos,
Pablo nos está revelando la clave de una asociación ministerial exitosa. ¿Quiere usted ser exitoso en el ministerio que Dios le ha puesto a hacer junto a sus hermanos en la fe? Si la respuesta es sí, entonces la clave del éxito es que lleve a sus hermanos en el corazón. Ame a sus hermanos. Preocúpese por sus hermanos. Ore por sus hermanos. Atienda a sus hermanos. Que sus hermanos sean importantes en su vida. Porque Pablo dice que tener esa actitud, ese sentir correcto, es justo. ¿Por qué dice es justo? ¿A qué se refiere? ¿Por qué esto, que Él nos diga que eso es justo, es importante para el avance de la apertura persuasiva que Él está haciendo en esta carta? Debe ser importante. Y es porque Pablo, hermanos, está haciendo un análisis de la relación que él tiene con los miembros de la iglesia filipense. Luego de hacer una evaluación detallada, una evaluación sincera, él determina que lo único justo a sentir, lo único justo a pensar o a decir de estos creyentes es que los filipenses están perseverando en la fe, porque es evidente que Dios los está preservando. Y esto es importante para el avance de la carta, porque les está dejando en claro que Él ve las cosas positivas que Dios está haciendo en cada una de las vidas de ellos. En el comienzo de la carta, Él quiere que ellos entiendan que Él ve las cosas positivas que Dios está haciendo en la vida de ellos. Este es el sentir correcto. Hermanos, sin Cristo somos un lamento, somos un dechado de necesidades, somos un listado de errores y de pecados. Pero Dios, Filipenses 1:6, completará la obra que Él empezó. Entonces, la manera correcta de sentir, de llevar a nuestros hermanos en el corazón es no mirar las falencias, no concentrarnos en las falencias, sino concentrarnos en aquello que Dios está haciendo para su gloria, para la edificación de la iglesia, para el bien personal de cada uno de los creyentes. Ese es el sentir correcto. Y eso es lo que Pablo está comunicando acá, que cada vez que él ora y que lo que él va a orar por ellos en el futuro y lo que él les va a aconsejar de esas cosas que no están bien, quiere empezarlas habiendo dicho que veo las cosas que Dios está haciendo bien. Dios está haciendo algo maravilloso en sus vidas. Entonces, Pablo les pone las cosas positivas en perspectiva, cosas que él ve en el caminar de estos creyentes, haciendo una introducción persuasiva a modo de poder compartir luego con ellos consejos útiles. Consejos útiles que les ayuden a ¿qué? A ser una mejor iglesia de lo que son. Consejos útiles que los ayudarán a ser mejores compañeros con Pablo en el ministerio. Y esa tiene que ser también, hermanos, nuestra actitud. Cuando nos acercamos a nuestro hermano, tenemos que acercarnos para edificarlo. Que le vamos a ver errores, seguro. Asegurémonos que estamos mirándonos a nosotros primero. Pero la idea y la actitud de alguien que tiene el sentir correcto hacia sus hermanos es llevarlos en el corazón, caminando con ellos de una manera que es amorosa, comprensiva, paciente. Y es lo que está haciendo Pablo. Pero cuando Pablo dice que es justo que yo sienta esto, la pregunta lógica que viene es si se refiere a todo lo que ha dicho desde el 3 al 6 o si solamente se refiere al versículo 6. O sea, como si él estuviera diciendo, el que yo sienta esto, si puede incluir el estado de gozo y satisfacción con el cual él ora a Dios por ellos, o si sobre todo incluye la convicción paulina de que Dios culminará la buena obra que ha empezado en ellos. Entonces, para poder entender eso un poco más, veamos en qué sentido usa Pablo la palabra sienta.
¿Qué entiende Pablo al usar esta palabra? Es justo que yo sienta esto por ustedes. Eso nos va a ayudar a ver si se refiere a todo lo que ha dicho anteriormente o solamente al versículo 6. Entonces, esta es una palabra, en griego es froneo o fronei, que puede significar varias cosas. Pensar, tener en mente o considerar, tener una actitud, tener una disposición, un sentimiento hacia algo, hacia alguien. También esta palabra se puede referir y usar a tener una orientación hacia algo. Tener un propósito, una intención bien definida hacia algo. Estamos viendo cómo Pablo usa, es justo que yo sienta. Es una palabra que usa mucho Pablo, 16 veces en 5 de sus epístolas. Por ejemplo, en el libro de Romanos la usa 6 veces, en Filipenses la usa 7 veces. Entonces, estamos viendo cómo podemos comprender esto. Es justo que yo sienta, para poder entender si se trata de, es justo que yo sienta esto, todo lo que oro por ustedes. Miren Filipenses 2:2, dice, hagan completo mi gozo siendo del mismo sentir. Esa es la palabra ahí. Sienta, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Nuevamente la misma palabra. Del mismo sentir, un mismo propósito. El sentir correcto, al llevarlos en el corazón, tiene que ver con tener un mismo sentir, un mismo propósito o una misma actitud. Porque eso es lo que expresa, por ejemplo, en el 2:5. Miren, en el 2:5 él dice, haya, pues, en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Y es la misma palabra, froneo, fronei. Actitud también es la intención que vemos en el 3:15, cuando Pablo escribe, así que todos los que somos perfectos, tengamos esta misma actitud. Y si en algo tienen una actitud distinta, eso también se lo revelará a Dios. Como podemos ver, el sentir correcto, para poder ser compañeros exitosos en el ministerio del Evangelio es llevarlos en el corazón, teniendo el mismo sentir, teniendo la misma actitud, teniendo un mismo propósito, pero también incluye la idea de pensar en las cosas de arriba, las cosas que tienen que ver con Dios, las cosas que tienen que ver con el cielo. Por ejemplo, Pablo usa esa palabra también en Filipenses 3:19. Dice, cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito y cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensan solo en las cosas terrenales. Pero Pablo usa la palabra sienta también de otras maneras, por ejemplo, para demostrar ese compañerismo bien cercano que él ha tenido con algunos de sus colaboradores, como fue el caso de Filemón. Pero también usa esa palabra para exhortar. ¿Se acuerdan qué es lo que está pasando en la iglesia filipense? Hay desunión, sobre todo hay 2 hermanas, Evodia, Síntique. Pablo les dice que vivan en armonía. O sea, que sientan lo mismo, es la misma palabra. Armonía, pensar en lo mismo. Que sientan lo mismo. Entonces, en el 4:10, él la usa de esta manera la palabra. Me alegré grandemente en el Señor de que ya al fin han reavivado su cuidado para conmigo. En verdad, antes se preocupaban, pero les faltaba la oportunidad. O sea, cuidado, preocuparse, es también sentir. Es el sentir correcto. Por eso dice, es justo que yo sienta esto. Es justo de que yo tenga este cuidado de ustedes, que me preocupe, que piense en la armonía, que piense, cuando pienso en ustedes, de las cosas que tienen que ver con las cosas del cielo. Entonces, ¿por qué es importante? Porque lo que Pablo les comunica a sus lectores es que es apropiado y justo que él tenga esta forma de pensar, que él tenga esta forma de sentir respecto a la comunidad y la iglesia filipense. Esto se basa en que él sienta así, en ese vínculo que ya tiene más de 10 años. Recuerdan, Hechos 16, cuando vimos que nace la iglesia ahí en Filipos. Este es un vínculo amoroso, de cuidado, de pensar en él,
de que esta congregación tiene en mente al apóstol Pablo, de que es considerado por ellos. Tener una actitud de llevarlo en el corazón, de tener una disposición o sentimiento hacia el apóstol. Todo esto se ve, se evidencia en el trato, en este vínculo que tiene el apóstol con esta congregación. Por eso él dice, es justo que yo sienta esto, porque es exactamente como siente la congregación por él. Y esto también, hermanos, se refiere a una orientación hacia algo, tener un propósito o una intención definida. En definitiva, Pablo sabe que esta es una congregación que está completamente involucrada con él y con su vida. Pero miren esto, hermanos. Aparte del uso que Pablo le da a esta palabra, conforme estudiaba la palabra me llamaron la atención otros versículos que usan la misma. Por ejemplo, Mateo 16:23, así como Marcos 8:33, es la palabra que el Señor usa para reprender a Pedro por no poner su mente en las cosas del cielo. Mateo 16:23 dice, pero volviéndose él, el Señor, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino la de los hombres. La misma palabra, pensar. En Marcos 8:33 dice, porque no tienes en mente las cosas de Dios. Y Pablo está usando esa misma palabra diciendo, es justo que yo piense así de ustedes. Él tiene su mente en las cosas de arriba, tiene su mente en las cosas de Dios, por eso piensa justamente acerca de los filipenses. Pablo en Romanos usa 6 veces la palabra. Pero quiero que vean una ocasión que es muy importante y es pertinente con lo que estamos hablando ahora, cuando en Romanos 12:3 él dice esto, miren, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes que no piense de sí mismo más de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. ¿Ven cómo debemos pensar? ¿Ven por qué Pablo dice, es justo que yo piense de esta manera? Porque cada uno tiene que pensar de sí mismo conforme a la medida de fe que Dios le dio. Y él piensa correctamente de estos filipenses. Y ahí está una y otra vez nuestra palabra, sentir, pensar, que Pablo la usa estratégicamente. Debemos tener el sentir correcto hacia nuestros hermanos. Y eso nace de llevarlos en el corazón, sintiendo lo que es correcto hacia ellos, basados en lo que Dios quiere que sintamos hacia ellos. Dios nos ha instruido de cómo debemos amar al hermano. Y Pablo dice que él siente esto porque lo llevo en el corazón. Fíjese esto no es romanticismo. Esto es algo verdadero. Pablo dice, porque lo llevo en el corazón. Entonces nos lleva a preguntar de si el apóstol ha usado esta misma expresión en otra oportunidad. ¿Dónde? ¿En qué ocasión? Sí, hay otras ocasiones donde el apóstol usa expresiones apasionadas como esta. El grado de cercanía afectiva es evidenciado por su profundo afecto hacia los creyentes. Ustedes ven que esto es mucho más que un pastoreo distante. Esto es amor cercano, esto es interés pastoral, esto es amor pastoral. Esto es estar invertido en la vida de estas personas, por más de que por ahí físicamente no los ha visto por 10 años. Pero no solamente Pablo ha expresado esta cercanía, esta expresión apasionada hacia los creyentes filipenses. Miren esto, para ver un poco el corazón de este apóstol, de este pastor. Cuando Pablo le escribe a los romanos, también exhibe este tipo de amor profundo. Romanos 1:9, él dice, pues Dios, invoca a Dios como testigo, a quien sirvo en mi espíritu en la predicación del evangelio de su Hijo, me es testigo de cómo sin cesar hago mención de ustedes. Les está diciendo, hermanos, yo los amo, yo estoy invertido en ustedes, a pesar de que nunca he estado en su iglesia, los romanos. A los tesalonicenses les confiesa, 1 Tesalonicenses 2:8,
Teniendo así un gran afecto por ustedes, nos hemos complacido en impartirles no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, pues llegaron a ser muy amados por nosotros. Esto no habla de alguien que es distante. Esto habla de una persona apasionada, comprometida con la vida de estos creyentes. La manera en la que Pablo pensaba acerca de los creyentes evidenciaba el tipo de ministerio que él llevaba a cargo a favor de estos creyentes. Por ejemplo, a los Corintios, 2 Corintios 3:2, les dice: ustedes son nuestra carta, escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres. Este es un hombre apasionado. Este es un hombre que ama a su congregación, a sus congregaciones. Y miren, hermanos, si pudiéramos medir el grado de amor profundo y de intensidad con la que Pablo amaba a los creyentes, a los cuales él servía y había servido en distintas capacidades, podemos ver claramente que a los creyentes filipenses los tenía en una posición bien alta, bien alta. En el caso de los corintios, estos creyentes, debido a las canas verdes que le habían sacado al apóstol, en su segunda carta, el grado de intensidad afectiva era aún más alta, porque verdaderamente estos creyentes habían sido muy difíciles. Pero, ¿cómo responde el apóstol? Redoblando su amor hacia ellos. Pero, ¿qué podemos decir entonces del amor y la intensidad con la que él, Pablo, amaba a la congregación tesalonicense? Si Pablo dice que por esto se hubiera estado dispuesto a dejar su propia vida. Verdaderamente, hermanos, espero que estén poniendo atención a lo que el apóstol nos está enseñando en estos 2 versículos de Filipenses. Él no usa estas palabras por casualidad, porque Pablo nos está enseñando acá, nos está dando una cátedra de tener el sentir correcto hacia los hermanos. ¿Cómo debemos sentir hacia los hermanos? Estamos viendo el primer punto. Debemos llevarlos en el corazón. Y como hemos visto en las semanas anteriores, es eso lo que le permite al apóstol volar por encima de las circunstancias adversas, dolorosas, incómodas que él está pasando, porque su foco no está en él mismo. El foco del apóstol Pablo, la atención, la concentración del apóstol Pablo está en Dios, en Cristo, en lo que Dios está haciendo a través del Evangelio de Cristo, cambiando vidas, salvando vida. Su foco, la atención del apóstol Pablo está puesta en la vida de sus hermanos. Y como viéramos también la semana pasada, es esto lo que le ayuda y le lleva a él a elevar oraciones gozosas, porque está centrado en lo que Dios está haciendo en la vida de los demás para la extensión del Evangelio de Cristo. Y esto lo hace y lo siente sin importar el costo. Porque recordemos que Pablo está escribiendo desde el encarcelamiento. Siempre es bueno recordar eso. Pero el sentir correcto de Pablo hacia sus hermanos se manifiesta en que los considera participantes de la gracia junto a él. El sentir correcto hacia los hermanos se manifiesta en llevarlos en el corazón y considerarlos también participantes de la gracia. Y este es nuestro segundo punto. Todavía en el versículo 7, el sentir correcto hacia los hermanos, les estoy mostrando 3 componentes o 3 elementos. El primero es llevarlos en el corazón. Segundo, que vamos a ver ahora, si usted quiere sentir lo correcto hacia sus hermanos, tiene que verlos que son participantes de la gracia de Dios junto con usted. Pablo escribe esto, versículo 7, pues tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio, todos ustedes son participantes conmigo de la gracia. Acá él no se cree el personaje principal. Acá él está contento aún con estar desde el encarcelamiento viendo cómo otros predican el Evangelio de Cristo aún por vanagloria, por competencia. Porque él no está pensando en sí. Él está pensando en Cristo. Recordemos que el sentir correcto o justo hacia los hermanos es lo que nos ayuda a hacer ministerio juntos. Y Pablo sabe esto.
Por eso él incluye a los filipenses en su ministerio y los reconoce como asociados cercanos, asociados entrañablemente amados por él. Ahora bien, contestemos la pregunta, si lo que leemos acá cuando dice en mis prisiones y la defensa y confirmación del Evangelio, si estas son las mismas cosas. ¿Se refiere Pablo a lo mismo? Y yo diría sí y no, porque de acuerdo al contexto, Pablo amalgama los dos eventos. Si usted lo ve como que son los dos eventos, está bien, y si usted logra ver una división entre los dos eventos, también está bien. Pero no solo eso, no solo que Pablo les dice a estos filipenses que ellos son participantes de esta encarcelación, este encarcelamiento que él está sufriendo, sino que también les dice que son participantes de todos los esfuerzos que el apóstol ejecutara en la predicación del Evangelio. Se puede entender como que las prisiones son parte de la confirmación del Evangelio. Pablo no ve sus prisiones como algo personal o que él se toma de una manera personal solamente, sino que sus prisiones, a causa del Evangelio de Cristo, él las ve como que ni siquiera él está siendo juzgado. Es el Evangelio de Cristo el que está siendo juzgado. Y él, como agente o mensajero del Evangelio, ha quedado en cadenas debido a su identificación con el Evangelio. Pero Pablo está bien con eso. Miren, es la primera vez que Pablo menciona sus cadenas o su encarcelación en esta carta. El apóstol entiende que su asociación y su participación junto con los filipenses incluye tanto las prisiones como la defensa que él dará próximamente en su audiencia legal que va a tener por su asociación con el Evangelio. Pero recordemos un poco del contexto, digamos, bíblico, histórico, por lo que Pablo ha pasado. Esta no es la primera vez que él hace una defensa del Evangelio. Esta vez desde un encarcelamiento que le va a llevar a la muerte. Pero ha habido otras ocasiones donde el apóstol hiciera una defensa del Evangelio y en un sentido de su ministerio. Por ejemplo, ensayó una defensa cuando al llegar a Jerusalén, no sé si ustedes recuerdan, es detenido luego de una revuelta que toma lugar en el templo y en Hechos 21 se nos narra que él es detenido, él pide hablar y en Hechos 22:1 ensaya su defensa delante de los judíos. Hermanos y padres, escuchen mi defensa que ahora presento ante ustedes, decía Pablo, ¿no? Entonces, pero luego de pasar por varias instancias de la defensa del Evangelio, comparece ante Herodes Agripa II y le dice esto en el 12:6. Yo les respondí que no es costumbre de los romanos entregar a un hombre sin que antes el acusado confronte a sus acusadores y tenga la oportunidad de defenderse de los cargos. O sea, que estamos viendo que no es la primera vez en el encarcelamiento que Pablo está, digamos, sufriendo conforme le escribe a los filipenses, no es la primera vez que él está haciendo defensa del Evangelio. Este hombre ya está curtido en esto. Por ejemplo, en 2 de Timoteo 4:16, Pablo menciona, en mi primera defensa nadie estuvo a mi lado, sino que todos me abandonaron, que no se les tenga en cuenta. Y fíjense, ¿no? Qué diferencia con lo que acaba de narrar ahí, con lo que le dice a los filipenses. ¿Qué les está diciendo? Él les llama participantes conmigo de la gracia. Eso nos invita a preguntarnos a qué se refiere Pablo con esto. Y es obvio que se refiere a que cada vez que los filipenses apoyaban a Pablo en sus misiones o oraban por él, ellos eran participantes junto con él. Ellos habrían formado parte del equipo de Pablo cada vez que éste participaba en las actividades evangelísticas para la gloria de Cristo. Entonces, ¿de qué manera formaban parte de esto? Bueno, muchas veces yendo con él a predicar, o en el caso de esta instancia, enviando a Epafrodito para que lo asista en la cárcel, o a través de contribuciones financieras, y a través de experimentar las mismas oposiciones, las mismas pruebas que Pablo estaba enfrentando muchas veces, eso conforme
a lo que Dios les permitía padecer. Porque Pablo era consciente de esto. Él los considera participantes de la gracia, porque como les dice en el 1, 29 y 30, él sabe que ellos también están padeciendo. Escuchen lo que les dice. Porque a ustedes se les ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él, teniendo el mismo conflicto que vieron en mí y que ahora oyen que está en mí. Participantes de la gracia junto con Cristo. Y el sentir correcto que Pablo sabe que tiene que tener hacia sus hermanos es llevarlos en el corazón, pero también reconocer y alentarlos con que son participantes de la gracia junto con Él. Entonces, les hace sentir que Él les habla seriamente cuando les dice que el sentir correcto hacia ellos se manifiesta en esas dos cosas. Los llevo en el corazón. Ustedes son participantes de la gracia. Y lo remata, esto en el versículo 8, es como la cereza del postre. Cuando viendo ahora nuestro punto número 3, Él les dice que los añora entrañablemente. El sentir correcto hacia los hermanos tiene que tener esos tres componentes: llevarlos en el corazón, considerarlos participantes de la gracia divina, añorarlos entrañablemente. Y para comunicar su punto, Pablo presenta de testigo a Dios mismo, diciendo, versículo 8, porque Dios me es testigo de cuánto los añoro a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. El sentir correcto o justo hacia los hermanos es lo que nos ayuda a hacer ministerio juntos. Y Pablo lo sabe bien, por eso comunica la verdad entrañable de su corazón de una manera apasionada y clara. Acá no quedan dudas. ¿Qué siente Pablo por mí? ¿Qué siente el hermano por mí? Hermano, hermana, que su hermano y hermana no tenga la menor duda de lo que usted siente por él. El sentir correcto que usted tiene que tener hacia su hermano o hermana tiene que ser tan claro que no quede dudas. Y es lo que Pablo hace acá. Él les dice, Dios me es testigo de cuánto los añoro a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. No hay dudas. Y Pablo lo sabe bien. Ahora, ¿era esa costumbre de ser así tan apasionado y tan demostrativo? ¿Era algo, digamos, que estaba de acuerdo a las costumbres? ¿Era una expresión entendida, aceptada? Sí. Tanto en la cultura judía como en la cultura greco-romana se usaba esta fórmula retórica, mismo fórmula retórica de invocar a Dios para mostrar cuán serio era la persona respecto a lo que decía. Pablo afirma que Dios puede testificar de su sinceridad de carácter, de la verdad que está expresando con sus palabras. Lo que Pablo está haciendo con esta fórmula retórica es reafirmar la afirmación de que los llevo en mi corazón. Esto que les digo es verdad. Esto que les digo es tan cierto que pongo a Dios de testigo. Y espero que usted pueda decir lo mismo de su hermano y de su hermana. Y si usted puede decir lo mismo de su hermano y de su hermana, ¿sabe qué? Va a poder hacer ministerio junto a ese hermano y esa hermana de una manera exitosa, de una manera que glorifique a Dios, de una manera que edifique a la iglesia, de una manera que lo edifique a usted y aliente y edifique a su hermano y a su hermana. Pero, como les decía, esta era una costumbre paulina que Pablo había dejado en evidencia en otras cartas, por ejemplo, en Romanos, 2 de Corintios, 1 de Tesalonicenses. Escuchen esto, Romanos 1:9, que ya lo leímos. Pues Dios, a quien sirvo en mi espíritu en la predicación del evangelio de su Hijo, me es testigo de cómo sin cesar hago mención de ustedes. Bien claro, sin dudas. O cuando invoca a Dios en 2 de Corintios 1:23 diciendo, pero yo invoco a Dios como testigo sobre mi alma, que por consideración a ustedes no he vuelto a Corinto. A los tesalonicenses les cita a Dios de testigo 2 veces. Como les dije, a esta iglesia, él estaba dispuesto a dejar su propia vida.
En el 2:5 de Primera de Tesalonicenses les dice, porque como saben, nunca fuimos a ustedes con palabras lisonjeras, ni con pretexto para sacar provecho. Dios es testigo. Hermanos, no necesitamos ser lisonjeros, no necesitamos ser barberos, lameojos, como usted le diga en su cultura. Seamos sinceros. Amemos a nuestros hermanos con sinceridad. El sentir correcto hacia los hermanos tiene que tener esos componentes, llevarlos en el corazón, tenerlos como participantes de la gracia de Dios, añorarlos entrañablemente. Pablo lo demuestra. En el 2:10 de Primera de Tesalonicenses dice, ustedes son testigos y también Dios, de cuán santa, justa, irreprensiblemente nos comportamos con ustedes los creyentes. Y en Filipenses él le dice, porque Dios me es testigo de cuánto los añoro a todos, no a algunos, a todos. Así que esta declaración es muy seria. Pablo les está demostrando el sentir correcto para que sepan por qué ama tanto sus vidas y hacer ministerio junto a ellos. Pablo les dice que los ama y que los añora. Pero, ¿cuál es el significado de eso? Añorar a alguien. ¿Por qué Pablo usa esa expresión? Bueno, antes que nada aclaremos que Pablo no está exagerando. Como les decía, él no está lisonjeándolos. No es que Pablo les está diciendo esto para que les mantengan su cuota, su ayuda económica. No. La explicación de esta añoranza apostólica yace en la verdad de que este hombre de Dios, ¿sabe lo que había pasado con él? Había sido regenerado por el Espíritu Santo en el camino a Damasco. Una transformación total que lo llevó de ser un hombre que odiaba y perseguía a las iglesias, ahora a tener este amor profundo y entrañable por los hermanos. Este es un cambio de Dios. Y si Dios le ha cambiado a usted, en su corazón no puede haber otra cosa que amor entrañable hacia sus hermanos. Pablo expresa este sentimiento que siente hacia la congregación filipense diciendo cuánto los añora. Esto comunica un profundo deseo de verlos, de estar con ellos en persona. Gloria a Dios por a veces las llamadas telefónicas y los videollamadas y todo ese tipo de cosas, Zoom. Pero hermanos, estar en persona. Gloria a Dios por poder transmitir este mensaje a través de YouTube. Pero estar en persona en la casa de Dios, ver a los hermanos, hablar con ellos, abrazarlos, decirles cuánto los añoramos entrañablemente cuando no los vemos. Eso es obra transformadora del Espíritu de Dios, que glorifica a Dios, que cementa relaciones en las iglesias, que promueve ministerios que son sólidos, longevos, ministerios que son exitosos. Entonces, Pablo les dice, expresando este sentimiento que siente hacia la congregación filipense, diciendo cuánto los añora. Esto comunica un profundo deseo de verlos y estar con ellos en persona. Algo que él deja claramente evidenciado, miren, en el 1:25, si van ahí, cuando les dice, y convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos ustedes para su progreso y gozo en la fe. Así que este profundo deseo y añoranza de verlos es lo que prueba el sentir correcto de Pablo. Y se muestra cuando dice en el 2:24, y confío en el Señor que también yo mismo iré pronto. Él no solamente les dice, bueno, voy a seguir orando por ustedes, no. Confío en el Señor de que iré pronto. ¿Por qué? Porque quiero verlos. Los añoro entrañablemente. Necesito tenerlos en mi vida. Valoro y aprecio tenerlos en mi vida. Esto es tan importante que uno de los teólogos más brillantes que ha tenido la iglesia, Juan Calvino, dijo esto: anhelamos las cosas que no son queridas. Anhelamos las cosas que no son queridas. ¿Usted quiere algo? ¿Usted ama algo? ¿Usted desea algo? Créame que va a añorar eso. Calvino tiene razón. ¿Qué es lo que vamos a anhelar? Aquellas cosas
que son de valor para nosotros, aquellas cosas que son queridas por nosotros. Y si no estamos añorando estar con nuestros hermanos, quiere decir que por ahí no son de valor para nosotros. Entonces el sentir correcto hacia los hermanos es parte de añorarlos entrañablemente. Algo que el apóstol expresa con toda claridad en Filipenses 4.1. Filipenses 4.1, ¿qué dice? Así que, hermanos míos, amados, añorados, gozo y corona mía, estén así firmes en el Señor, amados. Ahí nomás en un versículo, amados 2 veces, añorados, gozo y corona mía. Los ama y los añora entrañablemente. Y qué hermoso que es esto, cuando los hermanos no solamente quieren hacer ministerio juntos, sino que se gozan en poder hacer ministerio juntos. La compañía, la amistad, la comunión en el ministerio del Evangelio es algo impagable, algo que es increíble de describir, increíble. Por eso Pablo usa la palabra añoro, una palabra que significa, describe cosas que son bien internas del hombre. Expresa que es un sentimiento arraigado en lo más profundo del individuo. Habla de los intestinos, se refiere a los afectos, a las vísceras. Son sentimientos viscerales. Y esta palabra añoro es entendida también como compasión, afecto, deseos fuertes, el objeto de afecto de una persona hacia otro, lo más íntimo que uno tiene en el ser, ese cariño que uno tiene. Este tipo de añoro o de sentimiento íntimo y visceral es al que Pablo apela para que los filipenses prosigan a la unidad en Cristo. Lo dice en el 2.1, miren esto. Por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto y compasión, ¿qué dice? Versículo 2. Hagan completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. El sentir correcto hacia los hermanos habla de todo esto. El sentir del apóstol, ese sentir correcto hacia los filipenses, lo muestra al añorarlos. Él dice, porque Dios me es testigo de cuánto los añoro a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. Entonces Pablo ahora califica esta añoranza. No es una añoranza carnal o simplemente afectiva, sino que es una añoranza en el entrañable amor de Cristo Jesús. El entrañable amor de Cristo Jesús es este entrañable amor trinitario. Este entrañable amor es un atributo divino comunicable, algo que Pablo estaba manifestando hacia sus hermanos. Es el mismo entrañable amor divino del que habla Zacarías, el padre de Juan el Bautista, cuando en Lucas 1:78 dice esto, miren, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con la que la aurora nos visitará desde lo alto. O sea, Juan el Bautista era enviado para ser el heraldo, el anunciador del Señor Jesús, y está mostrando ahí que, ¿de qué está hablando Zacarías? De la entrañable misericordia de Dios. Y Cristo es la expresión del maravilloso y entrañable amor de Dios hacia su pueblo. La entrañable misericordia de Dios nos regaló a Cristo, quien nos amó entrañablemente hasta la muerte. Y es ese mismo tipo de amor que nosotros debemos demostrar. Entonces debemos manifestar ese amor al amar a nuestros hermanos, sintiendo lo correcto hacia ellos, llevándolos en el corazón, añorándolos entrañablemente. Esto es lo que nos ayuda, hermanos, a hacer ministerio juntos exitosamente. Entonces, hágase esta pregunta, ahí donde está. ¿Ama usted a sus hermanos entrañablemente? ¿Ama usted a sus hermanos entrañablemente? Pablo usa una palabra para describir con precisión este tipo de entrañable amor. Miren, a Filemón, como les decía un rato antes,
Filemón solía manifestar este tipo de amor por sus hermanos en la fe. Y el apóstol usa esta palabra entrañable para describir ese amor confortante de Filemón. En el versículo 7 de Filemón dice: pues has llegado a tener mucho gozo y consuelo en tu amor, porque los corazones de los santos han sido confortados por ti, hermano. Ese tipo de amor es el amor entrañable que debemos manifestar. Ese tipo de amor es el amor de Cristo. Es el tipo de afecto más profundo que un hermano puede sentir por otro hermano. Y lo que es alentador también para nosotros es pensar que, si bien Cristo está en el cielo, Él no ha perdido ese amor. Él continúa lleno de amor y compasión hacia nosotros. Y así como Pablo, entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos amar a nuestros hermanos en la fe de una manera que manifieste esta realidad de este amor entrañable. No de que estamos simplemente expresando algo sin fundamento o de la boca para afuera, no, tiene que ser algo sincero, algo visceral. Debemos ser sinceros y profundos en nuestro amor hacia los hermanos. Entonces, en el caso de Cristo, su amor era y es un amor que es real, que es verdadero, que es profundo. Su amor, digamos, no fue ni es un amor que era distante, un amor que era frío. Así es como Pablo vivió el amar a sus hermanos en la fe, siguiendo el tipo de amor que él aprendió de Cristo. Así como Pablo imitó a Cristo, nosotros debemos imitar a Pablo en amar a los hermanos en la fe. Nuestros hermanos aquí en el Ministerio Hispano de Berean, debemos amarlos con un amor que es entrañable. Cuando hacemos esto, estamos teniendo el sentir correcto hacia los hermanos y eso nos ayuda a edificar y construir, como les decía, ministerios más sólidos, ministerios longevos que van a durar por años. Y esto es para la gloria de Cristo. Concluyamos de esto. Hermanos, esta introducción persuasiva que Pablo adopta para preparar a los filipenses para lo que quiere él, digamos, tratar en lo que viene en la carta, para compartirles consejos, esto apunta, esta introducción persuasiva, a alentarlos con todo lo bueno que Dios ha hecho, con todo lo bueno que Dios está haciendo en la vida de ellos, sobre todo lo que tiene que ver con su colaboración en la obra ministerial de avanzar el Evangelio. Lo que esto debe enseñarnos a nosotros es que para poder ser cristianos productivos debemos trabajar en equipo. Debemos trabajar en equipo. Y para trabajar en equipo debemos pensar, debemos orar lo que es correcto a favor de nuestros hermanos. Debemos tener el sentir correcto hacia los hermanos. Y si usted está teniendo problemas al trabajar en equipo, tal vez el problema está en que no tiene el sentir correcto hacia sus hermanos. Tal vez no los lleva en el corazón, tal vez no intercede y ora por ellos, no les sirve con gusto, tal vez no los considera partícipes de la gracia, de que ellos también son colaboradores en el Evangelio como lo es usted. Simplemente, ¿cuál es la solución para eso? Vea a sus hermanos, vea a sus hermanas de la misma manera que usted es visto por Dios. Véalos de la misma manera que usted es visto por Cristo, a través de Cristo. Y si ve que le cuesta asociarse y estar en unidad con otros conforme hace ministerio para Cristo, pídale a Dios que Dios incremente su amor por sus hermanos para poder ¿qué? Añorarlos entrañablemente, deseando verlos, deseando su camaradería, su compañía. Oremos para que todos tengamos el sentir correcto hacia nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque eso no solamente glorifica a Dios, eso ayuda a que hagamos un mejor ministerio juntos. El joven violinista del ejemplo al principio aprendió su lección. Luego de leer el titular, avergonzado, va a hablar con el director. Y el director le dice: el problema no es tu talento.
El problema no es tu talento, el problema es tu visión de los demás. No necesitas que todos sean como tú. Necesitas aprender el valor de lo que otros aportan, aunque eso sea distinto. Una orquesta no es para que uno se destaque, sino para que todos brillen. Y eso es la iglesia de Cristo. El joven comprendió su error, comprendió que tenía un error de actitud, comprendió que no tenía el sentir correcto hacia los demás, y a partir de ese momento adoptó una actitud humilde. Se volvió un músico aún más talentoso y completo, capaz de brillar junto a la orquesta. Entonces, hermano, hermana, seas músico, evangelista, pastor, maestro, saludador, maestro, maestra de niños. Mira, ser parte del equipo significa que tengamos el concepto ideal los unos de los otros, tener el sentir correcto hacia los demás. Porque si no, nunca podrás ser parte de un gran equipo si no tienes el, concepto correcto de quiénes los demás son en Cristo. Comprender la verdad de sentir lo correcto hacia los hermanos nos ayudará a descubrir que los demás son tan importantes como nosotros mismos. Así que glorifiquemos a Dios con esto, teniendo el sentir correcto hacia nuestros hermanos. Oremos. Padre del cielo, te damos gracias por la amonestación, por la exhortación, por la instrucción, y te pedimos de que nos ayudes a tener el sentir correcto hacia nuestros hermanos, llevándolos en nuestro corazón, viéndolos como participantes de la gracia, de todo lo que tú estás haciendo para tu gloria a través de la iglesia, y también, Señor, de que les añoremos entrañablemente. Acrecienta y, Señor, ayúdanos a crecer en el amor los unos por los otros, para glorificarte más, pero también para tener un ministerio efectivo para tu gloria y la edificación de la iglesia. Oramos en el nombre de Cristo. Amén.